Saludo con gusto al senador Gustavo Madero, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa, Guillermo. Gracias, Gustavo. ¿Cómo definirías lo que ha ocurrido en estos días en el Senado a propósito de la discusión sobre la eliminación de fideicomisos en el Poder Judicial? Pues un acto motivado por la revancha y el capricho de un presidente de la República que no le gusta cómo está actuando el Poder Judicial ahora. Y digo ahora, Guillermo, porque los fideicomisos están ahí desde hace 5 años que empezó su gobierno. Pero antes había un ministro que tú recordarás, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que era muy obsecuente, muy cuidadoso de todo lo que le interesaba y quería el presidente de la República, y administraba el ministro Saldívar la agenda, los turnos y los temas que se subían al pleno de la Corte. E incluso, pues el sentido de la votación, pues lo cabildeaba de una manera muy favorable a lo que quería el presidente Andrés Manuel. Tan era así que intentó de una manera totalmente inconstitucional prolongar su mandato como presidente de la Corte por 2 años más, siendo que la Constitución es clarísima al respecto. ¿Qué pasó? Pues que le cambió el titular de este poder y entró una mujer con mucha institucionalidad, con mucha autonomía y que ha resuelto temas que no le han gustado al presidente. En ese sentido, Guillermo, pues el presidente tomó la estrategia de atacar a los 11 ministros como privilegiados por sus percepciones, pero y mandó una iniciativa para desaparecer los fideicomisos. Déjame decirte, Guillermo, que ninguno de los 13 fideicomisos tiene nada que ver con los otros 11 ministros. Ninguno le da recursos, le transfiere beneficios, apoyos a los 11 ministros. Son 2 tipos de fideicomisos. De los 13, 3 son de infraestructura, muchos para poder conservar inmuebles, mantener inmuebles o invertir en infraestructura para el las nuevas leyes que hemos aprobado en reforma laboral y el sistema de justicia oral. Y otros tienen que ver con algún tipo de derechos laborales, pero no de los 11 ministros, Guillermo, sino de los más de 50,000 integrantes del Poder Judicial de la Federación en todo el país. Y por eso tú lo viste y lo vimos todos, las enormes manifestaciones de protesta que salieron a las calles en todo el país a defender sus derechos laborales, porque no se vale que la Corte en estos fideicomisos, te pongo un ejemplo, la Corte te da un seguro de gastos médicos, pero muy básico. Y a lo mejor tú querías ampliarlo, entonces tú le depositabas tú como trabajador del Poder Judicial y ahí se iba acumulando una cuenta, un fondo. Y ahora quieren desaparecer eso y quedarse con ese dinero. Y dice, oye, espérame, pues ese dinero tiene aportaciones de los trabajadores, no solo de la Corte, sino también de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. Por eso, pues a todas luces, Guillermo, sabemos que eso lo van a perder, pero como ya han perdido muchas otras acciones de inconstitucionalidad porque lo hacen mal, lo hacen sin cuidar el debido proceso y lo hacen en contra de lo que dice la ley y la Constitución. Tú no puedes de la noche a la mañana afectar un fideicomiso que tiene unas reglas, que está legalmente constituido, y hacerlo retroactivamente desaparecer porque ya no te gustó. Entonces, nosotros vamos a presentar las acciones de inconstitucionalidad y estamos segurísimos que las vamos a ganar. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Decir, pues sí, es que las ganaron porque los ministros y el Poder Judicial quieren seguir
guardando y manteniendo privilegios. No, no es falso. Lo que estamos guardando no son privilegios, sino conservando derechos de trabajadores y el respeto a la ley, Guillermo. Senador Gustavo Madero, leí un tuit tuyo muy molesto por los cambios de último momento que hizo Morena en comisiones para completar los votos que requería para aprobar la minuta que aprobaron los diputados, quiero decir, los diputados como Cámara de Origen, apoyando la desaparición de los fideicomisos, y cuando llegó esto a estas comisiones de nueva integración en el Senado, les llamaste marranos en ese tuit. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues mira, yo estaba muy enojado y molesto porque Morena, cuando pierde, arrebata. Morena iba a perder la votación en la Comisión de Estudios Legislativos, no tenían los votos. El presidente de esa comisión es un chihuahuense, Rafael Espino, había dicho que se iba a abstener, y Olga Sánchez Cordero iba a votar en contra, y entonces no le alcanzaban los votos porque necesitaban los votos de Morena y no los tenían. Y mientras estábamos sesionando en la comisión, en Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, mandaron un acuerdo de la Jucopo, que es la Junta de Coordinación Política, al Pleno, aquí abajo. Nosotros estábamos en la comisión, en los salones de comisiones, y en el Pleno mandan ampliar el número de integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos para sumar a 2 integrantes nuevos que no tenían nada que ver, para que fueran y votaran y completaran los votos que le faltaban a Morena. Yo lo califiqué de marranada, porque pues no se vale, ¿verdad? Mientras estás en comisión, mientras estás en sesión, aumentar el número de integrantes. Yo digo que es otra de las fallas del proceso legislativo, porque pues esos nuevos integrantes pudieran integrarse, pero a partir de la siguiente sesión, no durante la sesión que ya estaba en ejercicio, ¿verdad? Se estaba desahogando, pero bueno, por eso me dio mucha molestia y puse ese tuit denunciando esta maniobra. Mucha gente, Guillermo, y aprovecho tu programa, desconoce y me dice, ¿por qué se dejaron? ¿Por qué se dejan si ustedes ya los conocen? Pues es que no se trata de dejarse, Guillermo. Morena tiene un número de votos en el Pleno que le permite tomar votaciones como le conviene y modificar el orden del día, los integrantes de comisiones, y nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es denunciar, delatar, que así legisla y así gobierna Morena, con este tipo de mañas, como le puse en el tuit, de marranadas, que van a debilitar el proceso legislativo y que van a hacer que lo ganemos al final, después de que presentemos nuestra controversia constitucional. La acción de inconstitucionalidad. Senador Gustavo Madero, pese a las manifestaciones públicas de los trabajadores del Poder Judicial, pese a las evidencias documentadas incluso por la senadora de Morena y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, a pesar de saber que afectarán derechos laborales adquiridos a lo largo de los años por los trabajadores, los morenistas hicieron oídos sordos y procedieron a aprobar la desaparición de los fideicomisos. Ya es algo inevitable, Gustavo, así quedó. Sí, eso ya lo hicieron, ya se votó, ya se perdió, no fue en la madrugada del día de hoy, Guillermo, a las 12:30 de la noche. Tarda el Senado en enviarlo al Ejecutivo para su publicación y entrará, en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Nosotros tenemos un plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad y ya hemos recorrido ese camino, Guillermo, ya sabemos cómo.
necesitamos más de una tercera parte de los integrantes del Senado, los tenemos y estamos seguros de que esto se va a revertir. Otro de los temas que ellos ponen es el desconocimiento de la ley. Cuando se desaparece un fideicomiso, ¿sabes quién se queda con el dinero? No se la queda la TESOFE, es falso, se lo queda el propio titular, que en este caso sería el Poder Judicial de la Federación, o el Consejo de la Judicatura en su caso, pero es falso que se pudieran expropiar y llevar esto a la TESOFE y gastarlo por parte del PEF, el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces también ahí tienen fallas jurídicas y legislativas. Entonces yo entiendo, Guillermo, que todo esto más bien de lo que se trata es de un golpeteo a la credibilidad, al prestigio, a la imagen de la Corte para mandarle este tipo de señales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Guillermo. Eso es de lo que se trata en realidad. No son los 15,000 millones de pesos de los que estamos hablando. Tanto el Grupo Plural, Guillermo, nosotros le dijimos, oye, separemos en dos, los 13 fideicomisos, no los trates todos iguales. Aquellos que tienen que ver con infraestructura pueden tener un tratamiento distinto, pero aquellos que tienen y afectan derechos laborales, tenemos que protegerlos. Démosle un tratamiento diferenciado, pero ni así lo quisieron, Guillermo. A todos les dieron el mismo rasero. Nunca se analizaron cómo funcionan los fideicomisos, su legalidad, si tenían alguna observación de la Auditoría Superior. Ninguno tiene ninguna observación, pero pues así es como se las gastan estos hombres, Guillermo. Tristemente, en manos de estos estamos ahorita. Vuelvo a lo que decías al inicio, senador Gustavo Madero. ¿Se afectan derechos de trabajadores? Esa es la esencia. Aprobar la eliminación de fideicomisos es atacar derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar este asunto desde tu punto de vista? Pues fíjate que lo que hay es un menosprecio al Estado de Derecho. Hay una visión caprichosa de que si se le ocurre una idea al presidente de la República, el Congreso, el Senado deben de cumplirla a pie juntillas, de manera acrítica, sin moverle ni una coma. Es borrar, eliminar y negar un poder legislativo para orbitar en la voluntad y los caprichos de un hombre, de un presidente de la República que no tiene ningún recato por agredir no solo a los ministros y ministras, exministros que van y se manifiestan en la calle y los exhibe ahí en sus mañaneras, sino a la propia titular de otro poder, a la ministra presidenta. Déjame decirte que cuando fue el desfile, que fue creo que el 16 de septiembre, pues la tradición es que en el balcón de Palacio siempre invitaba el presidente de la República a los otros dos poderes, al presidente o presidenta del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, y al presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Esto lo hizo siempre este presidente y todos los anteriores, mientras estuvo Saldívar con este presidente, pero ya cuando cambió Piña, pues ya no la invitó. Y entonces le preguntaron, Guillermo, oye, ¿por qué no? No, dice, pues es que nada más es por una costumbre, no es por una obligación ni derecho. Pero pues lo que sí hizo fue invitar a que desfilara ahí representantes del ejército de Rusia, y cuando le hicieron la misma pregunta de por qué los invitó, dijo, no, pues es que era una costumbre, una tradición. Es un hombre, un presidente que se acomoda y manipula la ley y a las instituciones a sus caprichos, Guillermo. Tristemente estamos ahí. Ojalá pero yo estoy todavía preocupado porque siento que a los mexicanos les gusta la figura del Tlatoani, el papá gobierno, el presidente paternalista. Y ahí es donde nos falta todavía a los ciudadanos tomar un acto de conciencia para sacudirnos
este tipo de prácticas que tanto daño hacen a un país cuando no se gobierna por Estado de Derecho, sino por los caprichos de un solo hombre, Guillermo. Pues tristemente así es. Senador Gustavo Madero, integrante del Grupo Plural, muchas gracias por estar aquí. El agradecido soy yo, Guillermo. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta pronto.